Bueno, estimadas y estimados, tarde pero seguro, noveno video de nuestro curso de Lógica y Epistemología de las Ciencias Sociales. Yo les había hablado en presentaciones anteriores, que ustedes ya habrán completado con su lectura atenta de los textos, por un lado de las limitaciones que encontraban los comprensivistas para la posibilidad de que la ciencia social procediera ofreciendo explicaciones al modo de las ciencias naturales, ¿no? Limitaciones que concernían básicamente la imposibilidad de encontrar en la historia y en la sociedad leyes generales similares a las que encontramos en el mundo natural. Y por otro lado, la alternativa por la positiva, que muchos autores dualistas, concretamente comprensivistas, ofrecían como procedimiento metodológico para las ciencias sociales, ¿no? O sea, no solamente caracterizaban a las ciencias sociales por la negativa como incapaces de ofrecer explicaciones análogas a las de las ciencias naturales, y esto se debería a la ausencia de leyes generales a la historia de la sociedad, sino que ofrecían por la positiva la idea de que las ciencias sociales se caracterizarían por cierto procedimiento comprensor. Y este procedimiento comprensor consistiría, y acá las caracterizaciones van a diferir ligeramente si estamos del lado de los críticos del comprensivismo o el de sus defensores, pero parecería consistir en algo así como una reconstrucción del punto de vista del agente, ¿no? De aquel que realiza la acción social, cosa que no encontramos cuando se trata de describir fenómenos tales como los que encontramos en el mundo natural. No existe la perspectiva del átomo o del planeta sobre lo que está haciendo, ¿no? Mientras que por el contrario, va a decir el comprensivista, nos interesa poder reconstruir las creencias, los valores del sujeto que realiza una acción social, ¿sí? Y como recordarán también de la exposición que hice la vez pasada para introducirlos a alguno de estos textos, la crítica a la cual ha sido sometida esta propuesta es que aparentemente este intento de puentear el problema de la ausencia de leyes generales que permitieran explicar la conducta humana es que en última instancia termina recurriendo subrepticiamente, sin confesarlo, a una presunta homogeneidad entre los distintos seres humanos, ¿no? Una presunta naturaleza humana compartida, que es lo que permitiría que si a mí me parece que cierta acción, por ejemplo, resulta racional bajo ciertas circunstancias, también habría de haber resultado de esa manera a los sujetos cuya acción yo intento comprender, aunque hayan sido sujetos que hayan vivido, por ejemplo, varios siglos en el pasado, ¿no? Esta era la crítica. Entonces, ¿qué es lo que van a plantear autores como Habermas? Van a proponer que la posibilidad de defender una metodología comprensiva para las ciencias sociales dependa de un factor que no sea la posibilidad de algo así como una recreación introspectiva por vía de la imaginación del punto de vista de otros sujetos, ¿no? Lo que Habermas va a defender cuando nos habla de un método comprensor en las ciencias sociales es más bien la idea de que en las ciencias sociales se trata de reconstruir las razones subyacentes a las acciones y las creencias de otros sujetos, ¿sí? Y que esto le da un cariz distintivo a las ciencias sociales porque no pueden realizarse en actitud neutral, ¿no? O sea, anticipo, hay dos elementos. Por un lado, hacer inteligible la acción y las creencias y el discurso de los sujetos implica tratar de reconstruir las razones que lo sustentan, las razones por medio de las cuales los sujetos podrían, en todo caso, defender sus tomas de posición, eh, en caso de ser cuestionados, ¿sí? Y por otro lado, la idea de que la descripción de razones nunca es neutral. Siempre que yo describo una razón, estoy evaluando una razón. Y en consecuencia, esto le da a la práctica de las ciencias sociales una carga con las creencias y los estándares del propio crítico que no puede ser suspendida, ¿sí? Si el crítico, si el teórico suspendiera su compromiso con sus propios estándares y creencias, en realidad no estaría entendiendo mejor, de manera más objetiva, simplemente no estaría entendiendo nada, ¿no? Entonces,
Solo como adelanto general, esta idea de la no neutralidad va a ser característica de la descripción que brinde Habermas acerca de la práctica de las ciencias sociales, ¿sí? Hay varios pasos que hay que reconstruir para llegar a por qué Habermas describe la ciencia social de esta manera, ¿sí? No los vamos a ver todos inmediatamente. Me gustaría adelantarles un elemento, ¿sí? Para que en todo caso empiecen a reflexionar sobre el asunto. Habermas se apoya para presentar esta tesis de la no neutralidad en una propuesta en la cual hasta cierto punto coincide, con la cual hasta cierto punto coincide, y de la cual se delimita luego, que es la de un filósofo noruego llamado Hans Skjervheim, ¿sí? Que publica un texto olvidado, dice Habermas, durante demasiado tiempo en Oslo en 1959, llamado El objetivismo y el estudio del hombre, ¿no? Lo que va a decir este autor Skjervheim y en lo que se va a apoyar Habermas después para radicalizar su propuesta es que una particularidad que tiene el conocimiento social es que aquello que conocemos, o sea, otros seres humanos, no son simplemente objetos en el mundo, sino que también pueden ser co-sujetos, pueden ser sujetos en paridad con nosotros mismos que hacen una experiencia de ese mundo, ¿sí? Y cuyas manifestaciones, cuyas palabras, cuyas creencias, en consecuencia, podemos tomarnos respecto de ese mundo que el otro vive igual que nosotros, como, por ejemplo, verdaderas o falsas, ¿sí? Cosa que no hacemos cuando simplemente experimentamos objetos, ¿no? Skjervheim va a distinguir tres niveles, de los cuales después Habermas va a decir que el 2 y el 3 no son separables entre sí, para tratar de ilustrar esta particularidad de la experiencia de otros sujetos en el mundo que es característica, que es distintiva del conocimiento social. Skjervheim va a decir, bueno, el primer nivel en el cual yo puedo experimentar al otro, a otra persona, es en el nivel en el cual yo me lo tomo simplemente, estrictamente, como un objeto en el mundo, indistinguible de los animales o los objetos inanimados, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro habla y yo interpreto sus palabras simplemente como ruido, ¿sí? No les atribuyo un significado. El segundo nivel, va a decir Skjervheim, es cuando yo comprendo las palabras del otro, pero no las juzgo como diciendo algo informativo sobre el mundo, como algo verdadero o falso, ¿correcto? Mientras en el primer nivel tenía meramente ruido, ahora puedo tener proposiciones comprensibles, ¿sí? El otro, por ejemplo, puede hablar un idioma que yo entiendo, ¿sí? Pero permanezco neutral frente a lo que está diciendo, no lo evalúo, no lo juzgo, ¿sí? No, ni lo acepto ni lo rechazo. Y en este segundo nivel va a decir Skjervheim lo que experimento del otro, en cierto sentido, sigue siendo en términos de un objeto en el mundo. O sea, yo simplemente constato el hecho de que el otro está ahí y dice ciertas cosas. ¿Correcto? No me pregunto si eso que está diciendo el otro, por ejemplo, describe adecuadamente el mismo mundo en que vivo yo. Y en consecuencia, no pienso al otro como una fuente de conocimiento acerca de mi mismo mundo. Cosa que ya nos colocaría en el tercer nivel. El tercer nivel, en el cual puedo experimentar la presencia del otro, va a decir Skjervheim, es cuando yo me tomo las palabras del otro como algo susceptible de ser verdadero o falso y lo evalúo como tal, ¿no? Entonces, el otro dice algo, no es meramente ruido, yo lo interpreto y yo digo, ah, sí, es cierto, tenés razón, he aprendido algo de vos, o digo, no, discrepo con lo que estás diciendo, estás equivocado por tales y cuales cosas, ¿no? Entonces, es recién en este tercer nivel que me estoy tomando al otro como un par, ¿no? Como alguien que tiene, igual que yo, una experiencia del mundo y no es simplemente una parte de ese mundo, ¿sí? Es un sujeto de conocimiento igual que yo. A Habermas esto le va a parecer muy interesante, insisto, más allá de la poca influencia que tuvo en su momento el texto de Skjervheim, y Habermas va a considerar que hay en esto un elemento distintivo de la práctica de las ciencias sociales. Habermas va a decir,
Las ciencias sociales hacen algo cualitativamente diferente de lo que encontramos en las ciencias naturales, porque lo que hacen es justamente reconstruir muchas veces las acciones y las tomas de posición de sujetos a los cuales tenemos que tomarnos como pares, ¿sí? A los cuales tenemos, por así decirlo, que tomarnos en serio, al modo de lo que hacemos en el nivel 3 de la descripción de Scherheim, ¿no? O sea, tenemos que juzgar lo que están diciendo estas personas, ¿sí? No podemos simplemente constatarlo, y esto implica a su vez entrar en la dinámica de evaluar las razones en las cuales se apoyan estas personas, ¿sí? Pero lo que hace que la propuesta de Habermas sea más radical que la de Scherheim, y esto luego lo vamos a profundizar más adelante, es que para Habermas no puedo ni siquiera alcanzar el nivel 2 sin comprometerme inmediatamente con el 3. O sea, si yo quiero siquiera atribuirle un significado a lo que está diciendo el otro, ¿sí? Yo necesito saber cuáles son las posibles razones en las cuales se apoyaría el otro en caso de tener que justificar lo que dice, ¿sí? Habermas se está apoyando en una idea que toma de cierto giro que tuvo la filosofía del lenguaje en el siglo XX, para decir brevemente que comprender cierta proposición P es saber cuáles son las razones que podrían aducirse, que podrían plantearse en defensa de P. Entonces, no puedo siquiera comprender el significado de lo que dice otro sujeto sin reconstruir de algún modo las razones por medio de las cuales habría de justificar lo que me está diciendo, ¿sí? En consecuencia, la comprensión implica identificación, reconstrucción de razones, ¿sí? Los dejo por ahora con esta primera presentación, luego profundizaremos, ¿sí? Pero el foco hacia el cual tenemos que orientarnos es la tesis de que la comprensión se distingue por una cierta conexión, no con la idea de un punto de vista que yo tengo que reconstruir intuitivamente, sino con la de razones y justificación de nuestras creencias, como algo distintivo, ¿sí? de la práctica comunicativa humana.